El sol comenzaba su lento descenso sobre las agrestes colinas de Nuevo México, pintando el cielo con tonos de ámbar y carmesí, cuando Jacob McAllister finalmente llegó a Dry Creek. Hombre de hombros anchos y manos curtidas, Jacob había pasado la mayor parte de sus 45 años a caballo, persiguiendo ganado, tormentas y, a veces, los momentos de tranquilidad que podía robarle al mundo. Pero hoy, incluso el horizonte infinito parecía pesarle. No era por el trabajo ni por el polvo, sino por una punzada en el corazón que no sabía nombrar. El rancho había sido su vida, pero nunca su hogar. Amaba la tierra, sí, pero las personas eran más difíciles de cuidar. Amigos venían y se iban como ráfagas de viento por los cañones. La familia se había alejado con la oportunidad o la tragedia, dejándolo solo con el eco de sus propios pasos y el crujido del cuero de la montura. Al entrar al pueblo esa tarde, el viento cálido acariciándole el rostro, no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, faltaba. Dry Creek estaba silencioso ese día, un silencio que se sentía pesado y hacía que un hombre se sintiera más pequeño que las montañas que lo rodeaban. El polvo giraba por la calle principal mientras Jacob guiaba su caballo frente a la vieja tienda general y el saloon, saludando a algunas caras conocidas. Pero fue hasta llegar a la pequeña y desgastada estación de diligencias que percibió la tensión inusual en el aire. Una multitud se había reunido, murmurando en voz baja, como caballos cautelosos. En el centro estaba una joven, con las manos atadas a la espalda, ojos abiertos de miedo, su rostro manchado de tierra y lágrimas. No parecía tener más de 22 años, pero había una resiliencia silenciosa en la firmeza de su mandíbula, una determinación que no pertenecía a alguien en su situación. Jacob desmontó lentamente, sus botas hundiéndose en el polvo. Sus instintos, afinados durante años leyendo la tierra y a quienes la cruzaban, le dijeron que esto no era un simple robo. Había algo más profundo en juego. Ranchero McAllister, llamó uno de los hombres, con una sonrisa burlona. Tienes fama de saber cómo manejar situaciones delicadas. Tal vez nos ayudes a resolver este problemita. Jacob dirigió su mirada a la joven. Ella lo miró por un instante, un destello de esperanza brillando en su mirada aterrada. Luego desvió la vista, abrumada por el miedo a lo desconocido. No compliquemos esto más de lo necesario, dijo Jacob con calma, acercándose. ¿Qué está pasando? Los hombres intercambiaron miradas, uno encogiéndose de hombros. La acusan de robar, aunque yo creo que solo se ha topado con gente que no soporta su tipo. De cualquier manera, se le va a corregir. La última palabra pesaba como una losa sobre el corazón de Jacob. Volvió a mirar a la joven, y por razones que no podía explicar, un impulso de protección surgió dentro de él. Sabía lo que era enfrentar juicios injustos. Sabía lo que era sentirse pequeño, invisible, impotente. Y no permitiría que otro ser sufriera así. Espera, vamos a quitárselo, escuchó decir a uno de los hombres, señalando la capa de la joven, que intentaban remover. Había un humor cruel en su tono, un intento de intimidarla. Jacob apretó la mandíbula. Asintió lentamente. No. Eso no pasará. Retrocedan. Por un momento, los hombres rieron, pensando que era una broma. Pero la mirada de Jacob lo silenció. Había autoridad allí, no nacida de intimidación, sino de alguien que había visto los bordes más duros del mundo y decidió actuar con justicia. ¿Qué te hace pensar que puedes interferir?, gruñó el más alto. He visto suficiente injusticia para toda una vida, respondió Jacob, con voz firme y llena de verdad. Y no permitiré que continúe mientras yo esté presente. Un silencio tenso se apoderó del lugar. La respiración de la joven, temblorosa y contenida, se volvió audible, como si la hubiera estado conteniendo durante horas. Jacob se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla más. Extendió la mano. Estás a salvo ahora, dijo con voz baja, promesa firme. No permitiré que te lastimen. Los hombres se burlaron, pero la determinación de Jacob era innegable. Con un rugido de frustración, el más alto intentó atacarlo. Pero Jacob, aunque no tan joven, se movió con precisión. En cuestión de minutos, la pelea terminó,
los agresores quedaron retenidos, heridos o huyendo con el orgullo magullado. Jacob volvió la mirada hacia la joven. Su miedo no había desaparecido, pero había un destello de confianza, frágil y tímido, que lo llenó de calidez. «¿Y ahora, qué hacemos?», preguntó con voz apenas audible. «Ahora», dijo Jacob, ofreciéndole la mano, «vamos a un lugar seguro. Donde puedas respirar». Mientras caminaban hacia su rancho, el sol bajaba, pintando el cielo de violeta y dorado. La joven, llamada Elisa, comenzó a hablar con frases tímidas, compartiendo su historia de dificultades, falsas acusaciones y un anhelo de libertad. Jacob escuchó. No solo con los oídos, sino con la atención que hace que alguien se sienta realmente visto. Los días se convirtieron en semanas. La presencia de Elisa en el rancho fue silenciosa al principio, casi fantasmal. Cumplía con las tareas con diligencia, pero era su risa, suave e incierta al principio, la que llenó el viejo hogar de calidez. Jacob, acostumbrado a la soledad, se encontró saliendo de su propio caparazón. Una tarde, mientras miraban las estrellas desde el porche, Elisa apoyó la cabeza en el hombro de Jacob. «Nunca pensé que me sentiría segura», murmuró. «¿De verdad?». Jacob sintió un nudo en la garganta. Durante años creyó que depender de otros era debilidad. Pero en ese momento entendió que proteger a alguien y darle la oportunidad de prosperar era una fuerza en sí misma. «Estás a salvo», dijo con sencillez. «Y siempre lo estarás aquí. Este lugar, también es tuyo, si lo deseas». Por primera vez en décadas, Jacob sintió una ligereza que no conocía. Gratitud, no por la tierra ni los caballos, sino por poder marcar la diferencia en la vida de alguien. Recordó que la humanidad podía brillar incluso en los desiertos más duros. Con el paso del tiempo, la intervención de Jacob se conoció en todo el pueblo. La gente acudía a él no por su habilidad con los caballos o su conocimiento de la tierra, sino por su firme compromiso con la justicia y la compasión. Se convirtió en un ancla silenciosa para la comunidad, recordando que el valor no solo se mide enfrentando el peligro, sino defendiendo lo correcto cuando más importa. Elisa prosperó también. Comenzó a enseñar a los niños del pueblo, compartiendo lecciones de lectura, escritura y resiliencia. Su risa se volvió habitual en el rancho, un sonido que hacía sonreír a Jacob cada vez que lo escuchaba. Juntos construyeron una vida simple pero profunda, un testimonio de cómo la bondad y la valentía podían transformar vidas. Un día, mientras Jacob reparaba una cerca, se detuvo y contempló el valle. El sol había salido dorado, un nuevo día lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso sobre sus hombros se había aliviado. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en soportar solo, sino en levantar a otros, ofrecer refugio y valentía cuando más se necesita. Escuchó la voz de Elisa detrás, preguntando sobre el desayuno, y sonrió. El agotamiento había sido reemplazado por algo más profundo, esperanza, conexión y la certeza de que un acto de valor podía cambiar no solo una vida, sino toda una comunidad. Jacob McAllister, el ranchero que una vez se sintió completamente exhausto, comprendió finalmente que la compasión podía sanar el cansancio, que la valentía podía ser amable y que al salvar a otro, se había salvado a sí mismo. Mientras el sol iluminaba Dry Creek, susurró una promesa al viento, a la tierra y a la mujer que había entrado en su vida como un faro: «Lo enfrentaremos juntos. Siempre».